Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Este es nuestro segundo encuentro en el que vamos a seguir hablando sobre la historia institucional argentina. Pero en esta oportunidad vamos a hablar sobre el periodo comprendido entre 1820 a 1850, ¿sí? Desde las autonomías provinciales, así se denomina el título del módulo, a Rosas. Después vamos a analizar el fin del gobierno de Rosas y los primeros años de la organización nacional. Bien, comencemos. Ustedes se acuerdan que en la primera clase habíamos hablado sobre la Declaración de la Independencia. La Declaración de la Independencia se había realizado el 9 de julio de 1816, la declaró el Congreso constituido en Tucumán. Ese mismo Congreso sigue sesionando hasta que en 1819 dicta la Constitución de 1819. Así las vamos a denominar a las constituciones por los años de su promulgación. Esta Constitución que dicta el Congreso de 1816 fue una constitución centralista, unitaria, que no reconoció las autonomías provinciales. Es decir, trató en su articulado a las provincias como meras dependencias administrativas de un gobierno, dependientes de un gobierno central, bien al tipo modelo colonial. Es por este motivo que las provincias rechazaron la Constitución. A partir de allí se generaron un periodo de enfrentamientos, de luchas y guerras civiles entre las provincias y Buenos Aires, y esto derivó finalmente en la disolución de los dos órganos de gobierno nacionales que hasta ese momento estaban funcionando, el Congreso y el Directorio. Eso ocurrió en 1820. Entonces se disuelve el gobierno nacional. Al no tener un gobierno nacional, ¿sí?, las provincias, ¿qué hacen? Se reorganizan como estados soberanos e independientes y autónomos. Es más, hasta muchas de ellas dictaron reglamentos y textos constitucionales, como por ejemplo en Córdoba, que se dictó el reglamento de 1821. Esa era la situación, digamos, que se estaba viviendo en ese momento, y por eso, a partir de 1820, es que se denomina el periodo de las autonomías provinciales, ¿sí? Algunos lo llaman el periodo de la anarquía y otros lo denominan como el periodo de luchas y enfrentamientos civiles que se suscitaron dentro de este territorio. ¿Cuáles eran los problemas principales que dividieron al país entre 1820 a 1860? O sea, ¿en qué no se ponían de acuerdo las provincias? ¿Por qué no se podía organizar al Estado Nacional y dictar una constitución que fuera aprobada por todas las provincias? Los tres temas puntuales eran, el primero, que existía un puerto único habilitado, que era el puerto de Buenos Aires. Todos los productos y todas las mercaderías que se importaban desde el extranjero debían ingresar por ese único puerto, que era el de Buenos Aires. Y del mismo modo, si queríamos exportar, también todos los productos y mercaderías se tenían que salir, digamos, por el puerto de Buenos Aires. A su vez, no estaba permitida la libre navegación de los ríos interiores. Es decir, ningún buque extranjero podía ingresar, ¿sí?, a través de las vías fluviales al interior del país. Entonces, justamente las provincias lo que proponían era poder transbordar las mercaderías desde el Río de la Plata hasta sus provincias sin tener que pagar o abonar derechos de tránsito, y poder recibir las mercaderías en sus propios muelles, sin que ninguna otra provincia antes pudiera cobrar o tuviera derecho a cobrar impuestos, ¿sí? Otra de las cuestiones, otro de los problemas principales que también fueron la causal de la falta de acuerdo entre las provincias fue el usufructo de las rentas de la aduana. Recordemos, en un primer momento, ¿no es cierto?, era España quien recaudaba todas las rentas de la aduana, manejaba el puerto y las relaciones exteriores. Pero al independizarnos de España,
esas funciones recayeron en Buenos Aires. Luego, en el directorio y en el Congreso, que fueron los gobiernos nacionales hasta ese momento, los órganos, perdón, nacionales hasta ese momento, pero con la disolución del directorio y del Congreso, esas facultades de dirigir las relaciones exteriores, de manejar la renta de la aduana y de manejar el puerto, retoman, ¿sí? O son, digamos, reasumidas por Buenos Aires. Y Buenos Aires, digamos, administraba esas rentas sin repartirlas a las demás provincias, a pesar de que todas las provincias aportaban. La otra cuestión era determinar qué modelo económico se iba a implementar. Teníamos dos opciones, o el proteccionismo, que era sostenido por las provincias del interior. Claro, o sea, las provincias querían proteger sus economías regionales y se veían, digamos, perjudicadas por la importación de productos que venían de España. No podían competir con esos productos importados. Eso entonces provocaba un detrimento en el desarrollo de estas economías locales. Y el otro modelo era el libre cambio, que era el que estaba instalado ya, y era el que le convenía a Buenos Aires porque tenía justamente el control y manejo del puerto, la aduana y las rentas de la aduana. Para resolver estos puntos que hemos sintetizado muy brevemente, pero para resolver estas tres cuestiones, se proponían dos modelos a seguir o dos propuestas políticas o dos tipos de organización política, que fueron el federalismo, la postura que defendían las provincias del interior, que proponían una organización de Estado bajo la forma representativa, republicana y federal de gobierno. ¿Qué significaba esto? Que podían convivir o coexistir un gobierno central nacional, pero a su vez que se le reconociera a las provincias su autonomía. Y proponían la nacionalización del puerto, de la aduana, las rentas y de las relaciones exteriores, ¿sí? El manejo de las relaciones exteriores, que fuera una cuestión del gobierno nacional y no, digamos, dirigida o manejada por Buenos Aires. A su vez que también querían o proponían la libre navegación de los ríos del interior. Por supuesto, los unitarios eran básicamente la postura que quería imponer Buenos Aires, un unitarismo. Proponen un gobierno bajo la forma representativa y republicana, en eso estaban totalmente de acuerdo, pero centralista. Las provincias iban a ser tratadas como meras dependencias administrativas, como en la época colonial. El modelo económico que sostenían era el libre cambio, porque justamente ellos tenían el monopolio del puerto, de la aduana, de las rentas y de las relaciones diplomáticas con el exterior. Entonces les convenía. Entonces, dada esta situación, ¿sí? Con el rechazo de la Constitución de 1819, las provincias se cierran, se reorganizan como estados soberanos e independientes y comienza toda una lucha civil y enfrentamientos entre las provincias, aparecen acá la figura del caudillo. Digamos, emerge dentro de este contexto que se estaba viviendo la figura del caudillo. ¿Y quiénes eran los caudillos? Los caudillos eran líderes políticos y militares que ejercían el poder dentro de una provincia, ¿sí? Tenían el apoyo militar de las clientelas armadas y también el apoyo popular. O sea, representaban y defendían los intereses del pueblo, los intereses de los sectores populares de la población. También defendían las ideas republicanas y federales y estaban sostenidos o apoyados por estas clientelas armadas que eran bandas, milicias armadas, ¿sí? Estos caudillos dificultaron de alguna manera la organización de la nación debido a la forma en que ellos ejercían el poder, ¿sí? Tenían una forma de ejercer el poder paternalista, autoritaria e individualista, es decir, cada uno buscaba proteger sus intereses y tomaba decisiones de acuerdo a su postura y a su leal saber y entender, es decir, no, por eso
tenían una manera, a eso se le llama una forma paternalista, digamos. Ellos entendían que las decisiones que tomaban eran las correctas para lograr el bienestar de los sectores que representaban, ¿sí? Entonces, bueno, había mucha división y muchos enfrentamientos entre las provincias. ¿Cuáles eran las características de estos caudillos? Bueno, nacieron todos entre 1778 y 1792, es decir, al final de la época colonial. Por lo tanto, ellos se formaron en tiempos de la preindependencia e la independencia, y esto propició que participaran de las guerras de la independencia y de la guerra contra el indio. Por supuesto, al participar en estas guerras, ellos, digamos, tomaron o adquirieron mucha experiencia militar y un conocimiento del territorio, de lo que eran en ese momento las provincias, de las provincias del Río de la Plata. La mayoría eran terratenientes, hacendados, ¿sí? Estancieros, algunos comerciantes y otros también pertenecían a las clases altas de la sociedad. Al ser la mayoría terratenientes, hacendados, estancieros, tenían contacto directo con el gaucho, con la gente del campo, con la gente de la pampa, con el peón. Y entonces podían y conocían cuáles eran las necesidades de la gente del pueblo, cuáles eran las necesidades de su provincia, cuáles eran las desventajas que ellas tenían frente a las propuestas de Buenos Aires. Por eso luchaban por mantener la autonomía de las provincias y una forma de gobierno federal. Todos coincidían en que era necesario el dictado de una constitución y organizar al Estado Nacional, pero no se ponían de acuerdo en cómo, y todas pretendían también resguardar sus propios intereses. Los caudillos más importantes que podemos mencionar son a Juan Facundo Quiroga, que nació en 1778 en La Rioja, era hijo de hacendado, tuvo muchísima influencia en las provincias de Cuyo y del noroeste, y mucho poder militar. Bueno, murió asesinado, la mayoría murió de maneras violentas. Juan Manuel de Rosas nació en 1793, era una de familia de estancieros en Buenos Aires. Recordemos que era dueño de uno de los saladeros más importantes de Buenos Aires y se convirtió luego en un líder político muy poderoso y en gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ya vamos a ver, cuando hablemos de su gobierno, cómo influyó en la organización del Estado Nacional. Felipe Ibarra, que nació en 1787 en Santiago del Estero, pertenecía a una familia de clase alta, había estudiado en el Colegio Montserrat y gobernó la provincia desde 1820. Alejandro Heredia, en Tucumán, nació en 1790, estudió en la Universidad de Córdoba, fue representante del Congreso de 1826 y formó parte del ejército y fue un defensor del federalismo. Y José María Paz, en Córdoba, nació en 1791. Bueno, él promovió un sistema unitario, pero después fue derrocado por Quiroga y Rosas. Ya vamos a ver cuál fue la influencia de cada uno. Habíamos dicho entonces que estos caudillos dependían del apoyo de estas bandas armadas, su poder era apoyado en estas milicias, tenían un gran carisma, emergieron como líderes naturales de cada una de las regiones que representaban, ¿sí? Y bueno, fueron los que, si bien tenían como objetivo final organizar el Estado, de alguna manera dificultaron la unión y la organización de la nación. Entonces acá aparece como en 1820 se inicia como una crisis de gobernabilidad, le podríamos llamar, ¿no es cierto? Si volvemos a recapitular, las provincias habían rechazado la Constitución de 1819 por ser centralista. A su vez, había caído el directorio y el Congreso, disuelta entonces el gobierno nacional. Las provincias se habían organizado en estados soberanos independientes. La fuerte presencia de estos caudillos federales y de sus clientelas armadas que defendían a las provincias
los distintos intereses económicos que tenían las provincias en relación a Buenos Aires, todo esto generó una falta de entendimiento total y el inicio de este periodo de luchas y guerras civiles entre las provincias. Sin embargo, las provincias tenían que relacionarse entre sí y resolver cuestiones prácticas, como por ejemplo, ya vamos a ver, cuestiones que tenían que ver con, no sé, la regulación del comercio, de sus fronteras, de sus aduanas, la delimitación de los territorios y demás. Todas esas cuestiones había que resolverlas. Entonces las provincias comenzaron a firmar pactos entre ellas. Y acá aparecen una serie de pactos interprovinciales que fueron muy importantes y que tuvieron una gran significación para la organización del Estado como nación, porque asentaron las bases federativas para la organización del Estado. ¿Qué son estos pactos? Son acuerdos entre las provincias argentinas que se firmaron mayormente entre provincias que tenían, digamos, que defendían el federalismo. ¿Qué cuestiones resolvían? Por ejemplo, el intercambio de prisioneros de guerra, luego de los enfrentamientos que se suscitaban entre ellas, el pago de las indemnizaciones de guerra, regulaban el comercio, las aduanas, las fronteras, los derechos de tránsito, es decir, recordemos que cada provincia se había constituido como un órgano, como un Estado soberano, entonces si de una provincia a otra había que transportar mercadería, por ejemplo, las provincias cobraban derechos de tránsito y aduanas. Establecían también amnistías y el olvido de las causas políticas. La mayoría de los pactos establecían estas amnistías, acordaban estas amnistías, se perdonaban, digamos, los delitos de guerra, y también regulaban la navegación de los ríos y la persecución de delincuentes. Estas eran algunas cuestiones que se, digamos, regulaban o estipulaban en estos pactos interprovinciales. Vamos a ver ahora cuáles fueron los más importantes, los más destacados. El primero de ellos fue el Tratado del Pilar. El 23 de marzo de 1820 fue suscrito y las provincias firmantes fueron Buenos Aires, representada en ese momento por Manuel de Zarratea, el gobernador, Santa Fe por Estanislao López y Entre Ríos por Francisco Ramírez. ¿En qué contexto histórico se firma el Tratado de Pilar? Y bueno, este Tratado de Pilar fue producto directo de la batalla de Cepeda, que tuvo lugar el 1 de febrero de 1820, cuando las fuerzas coaligadas, unidas de Entre Ríos y Santa Fe, vencen al gobernador Rondó de Buenos Aires, lo que provoca la caída del directorio y del Congreso Nacional. Entonces, para terminar con el conflicto, poner fin a este conflicto bélico entre estas provincias, se firma el tratado. ¿Cuáles fueron sus disposiciones? En primer lugar, proclama la federación como forma de gobierno, ¿sí? Y se pacta, a su vez, la celebración de un Congreso Nacional a realizarse en el convento de San Lorenzo, en Santa Fe, para organizar al Estado-Nación. También se estipuló la amnistía política para poner fin a la guerra y perdonarse los delitos de guerra. ¿Y cuáles fueron las consecuencias del tratado? Bueno, la firma de este tratado significó la ruptura entre dos caudillos muy importantes, entre Artigas, que era el caudillo de la banda oriental, y Francisco Ramírez de Entre Ríos. Entonces, provocó un enfrentamiento entre estos dos caudillos y Artigas derrotado y luego mandado al exilio. Ramírez se siente dueño de la situación y entonces se proclama jefe supremo de la provincia de Entre Ríos. Pero él quería participar en la guerra contra Portugal, quería dirigir esa guerra contra Portugal, y entonces le solicita a Estanislao López, que era de Santa Fe, que le brinde apoyo militar. López se niega, y entonces así es que Ramírez decide invadir Santa Fe, es derrocado en Santa Fe, y en su retirada decide invadir Córdoba, pero allí encuentra su muerte en San Francisco en 1821.
y así como Buenos Aires deja de tener alguna influencia en la política nacional. Como ustedes ven, los caudillos se manejaban de esta manera, o sea, de una manera muy independiente, muy individualista. Ellos tomaban decisiones por su cuenta y actuaban en consecuencia. Ahora vamos a hablar del Pacto de Venegas. El Pacto de Venegas fue un pacto de paz que se firma entre Buenos Aires, representada por Martín Rodríguez, su gobernador, y Santa Fe por Estanislao López. Fue suscrito el 24 de noviembre de 1820. ¿Y cuál fue el contexto histórico en que se firmó este Pacto de Venegas? Bueno, Buenos Aires no acepta el Tratado de Pilar, que habíamos visto recién, y destituye a Manuel Serratea como gobernador ante esta situación. Entonces su reemplazo nombra a Juan Ramón Balcarce. Pero Serratea estaba apoyado por Ramírez de Entre Ríos y por López. Entonces, con el apoyo de estos dos caudillos, reasume la gobernación. Pero cuando estos dos caudillos dejan Buenos Aires nombra a Ildefonso Ramos Mejía como gobernador. A su vez, Soler, desde el Cabildo de Luján, se hace nombrar gobernador de Buenos Aires. Este hecho fue conocido como el Día de los Tres Gobernadores, y tuvo lugar el 20 de junio de 1820. Ante esta situación, entonces, Estanislao López regresa a Buenos Aires y derrota a Soler. El Cabildo nombra a Dorrego como gobernador, pero López también lo derroca, se enfrenta con Dorrego y lo derroca, y entonces el Cabildo finalmente nombra a Martín Rodríguez como gobernador de Buenos Aires. Entonces, Martín Rodríguez, con Estanislao López, para poner fin a estas hostilidades, a este conflicto bélico, firman el Pacto de Venegas. Y en ese Pacto de Venegas, nuevamente, se dispone la reunión o convocatoria a un Congreso Nacional a celebrarse en Córdoba. Bien, Juan Bautista Busto era el gobernador en ese momento de Córdoba, entonces él, ante digamos, la convocatoria que se había dispuesto en el Pacto de Venegas, convoca, invita a los representantes de todas las provincias para conformar el Congreso Nacional en Córdoba. En ese momento, Martín Rodríguez había nombrado como ministro a Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia considera que es inoportuna la reunión y la conformación de un congreso para dictar una constitución y organizar el Estado, dado el estado de secesión, de división, de enfrentamientos, de luchas civiles que se vivía en ese momento. Pero en realidad también Buenos Aires no tenía tanto interés de organizar el Estado porque de esa manera ellos podían hacerse de las rentas de la aduana sin tener que repartirlas entre las provincias. Entonces, digamos como que dilataban o aplazaban la organización nacional. Entonces, para boicotear este Congreso, ¿sí?, decreta el 24 de septiembre de 1821 la caducidad de los diplomas de sus diputados y así limita su poder para que sus diputados, los diputados porteños, puedan firmar o hacer acuerdos con otras provincias. Esto provocó la renuncia de los diputados de Buenos Aires, por supuesto, y este hecho pone en evidencia las tensiones que existían entre las provincias, la falta de interés de Buenos Aires de lograr la cohesión nacional, ¿sí?, y de obstaculizar la consolidación del Estado. Ante el fracaso del Congreso de 1821, Buenos Aires teme, obviamente, que renacieran conflictos internos, enfrentamientos nuevos, y entonces decide firmar otro tratado con las provincias del litoral, de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y es así que se firma el 25 de enero de 1822 el Tratado del Cuadrilátero.
Esto era, o sea, el objetivo era mantener la paz y la unión entre las provincias, la unión regional entre estas provincias y enfrentar conflictos, aunar esfuerzos para poder enfrentar amenazas, conflictos internos y externos, ¿sí? Bien, el tratado, la consecuencia de la firma del Tratado del Cuadrilátero es que comienza un pequeño periodo de tranquilidad y de paz. Y entonces, durante ese periodo, Martín Rodríguez, junto con su ministro Bernardino Rivadavia, deciden convocar a un Congreso Nacional Constituyente para que finalmente se organice el Estado y se dicte una Constitución. El Congreso comienza a sesionar en diciembre de 1824 en Buenos Aires. ¿Sí? Todos estaban de acuerdo, el debate central era la forma de gobierno, todos estaban de acuerdo en que querían una forma de gobierno republicana y representativa. Pero bueno, había tensión, algunos querían una estructura de poder centralizado, el unitarismo, y otros descentralizado, el federalismo. ¿Sí? Este Congreso Nacional Constituyente, que finalmente es convocado y comienza a sesionar, produjo o sancionó una serie de cuerpos o textos normativos que son los que vamos a mencionar ahora. La primera fue la Ley Fundamental. En la Ley Fundamental se adopta como denominación del Estado Provincias Unidas del Río de la Plata y encarga al Poder Ejecutivo Nacional al gobernador de la provincia de Buenos Aires en forma provisoria hasta que se dictara una constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no solamente que iba a ser gobernador de su provincia, sino también que en él recaía el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Sí? También dicta la ley de presidencia. Bueno, en su momento Rivadavia, ¿sí? Ya lo vamos a ver, declara la guerra a Brasil en 1826. Y entonces, ante la declaración de guerra contra Brasil, ellos entienden que es necesario crear un poder ejecutivo de carácter nacional, pero permanente y separado del gobernador de Buenos Aires. Por lo tanto, se promulga esta ley de presidencia y el 7 de febrero de 1826 resulta electo como primer presidente a Bernardino Rivadavia. Entonces, si yo te pregunto cuál es el primer presidente de la República, es Bernardino Rivadavia en virtud de esta ley de presidencia. También se dicta la ley de capitalización de Buenos Aires, es decir, se declara a Buenos Aires como capital del Estado. Fue eso el 4 de marzo de 1826. Y este Congreso Nacional Constituyente es el que dicta también y sanciona la Constitución de 1826, que nosotros ya la habíamos analizado en la clase pasada. Bueno, ¿cuál es la forma de gobierno que adoptó esta Constitución? La forma representativa, republicana, pero centralista. Entonces, nuevamente es rechazada por las provincias. ¿Sí? Entre 1825 y 1827, digamos, también se firmaron tratados de amistad y de comercio con Gran Bretaña y con Estados Unidos. Esto nos valió el reconocimiento como un Estado soberano e independiente por parte de estos países en el extranjero, y a su vez, bueno, que convenía, por supuesto, a Buenos Aires hacer estos tratados de comercio con las potencias extranjeras. Durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, recuerden que él asume el poder el 6 de febrero de 1826, ¿sí? Instaura un sistema, una manera de gobierno unitario centralista. Le declara la guerra a Brasil porque tenía por objetivo anexar la banda oriental, lo que hoy sería Uruguay, ¿sí? Esta guerra impacta en la economía de nuestro país en ese momento y crea el Banco Nacional en 1826 y emite moneda, comienza a emitir billetes respaldados en oro. Bueno, como ya vimos, el 4 de marzo de 1826 el Congreso dicta la Ley de Nacionalización
donde declara Buenos Aires como la capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto hace que el poder se centralice aún más en Buenos Aires. Y cuando se sanciona esta constitución y las provincias la rechazan, el 17 de mayo de 1827, las provincias de Córdoba, ¿sí?, las provincias del litoral, esto es Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, y después las provincias del centro, como Santiago del Estero, Córdoba, Cuyo, Rioja, San Juan, San Luis y la Banda Oriental, se alían en una liga ofensiva-defensiva contra Buenos Aires, con motivo del rechazo de esta Constitución de 1826. Es así entonces que Rivadavia renuncia en 1827 al cargo y nuevamente se disuelve el Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional. El último pacto que se firma, del que vamos a hacer referencia, es el Pacto Federal de 1831. Este pacto federal es muy importante, ya vamos a ver por qué, pero para que ustedes entiendan cómo llegamos a firmar este pacto federal, les quiero contar cuál fue el contexto histórico o los hechos que, digamos, determinaron la suscripción de este pacto. Entre el 5 de julio y el 31 de agosto de 1830, 5 provincias del antiguo Tucumán, es decir, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, ¿sí?, pactaron una alianza para constituir un Estado y una república, y le otorgaron a José María Paz, que era el caudillo de Córdoba, el supremo poder militar. Ante esta situación, Buenos Aires necesita afianzar su alianza con las provincias del litoral, que eran Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, ¿sí? Entonces, cuando Paz es vencido por Quiroga y López en 1831, el 4 de enero de ese mismo año, estas provincias, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, firman el Pacto Federal. El propósito básicamente era establecer la paz, la unión y la cooperación entre las provincias y conformar una estructura federal de gobierno. ¿Cuáles fueron los contenidos más importantes de este pacto federal? Primero, que ratifican y declaran vigente todos los tratados firmados con anterioridad, donde se estipulaba mantener la paz entre las provincias, la unión y la cooperación entre ellas. O sea, lo que se necesitaba era que, digamos, las provincias dejaran de enfrentarse y que se culminaran las luchas civiles y las guerras civiles. Necesitábamos, para organizarnos, orden. Se estipuló también en una cláusula que las provincias podían adherirse a este pacto, y esto le otorgó a la Confederación Argentina un carácter nacional. ¿Qué significa esto? Que va a pasar a ser como un órgano nacional. Y a través de este pacto, las provincias le delegaron, ¿sí?, a Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores, es decir, de las relaciones diplomáticas, el control de la aduana y de las rentas de la aduana y la administración y dirección del puerto. A su vez, a través de este pacto, las provincias se comprometen a no realizar tratados sin el previo consentimiento de las demás, ¿sí? Eso hace a la unión. Se establece la libertad de tránsito de buques y de carga de las provincias firmantes. Esto beneficiaba a las provincias para poder lograr el intercambio comercial sin tener que abonar estos derechos de tránsito. Entonces, imagínense que, digamos, era una cláusula muy tentadora para el resto de las provincias que todavía no se habían adherido, ¿sí? Porque beneficiaba el intercambio y, por ejemplo, el desarrollo de las economías regionales que se encontraban muy afectadas debido al sistema de libre cambio que estaba en ese momento instalado. Las provincias también se obligaron a resistir cualquier invasión extranjera, ¿sí?, a unar sus fuerzas militares
para repeler invasiones extranjeras y se constituye una alianza ofensiva-defensiva contra cualquier otra provincia que se quisiera levantar, ¿sí? O enfrentar. La importancia del pacto es que, digamos, asienta las bases para la conformación de la Confederación Argentina, ¿sí? Nacional. A su vez, establece un marco legal, un marco jurídico, a través del cual las provincias iban a, digamos, mantener sus relaciones y un sistema federal. El Pacto Federal fue el único vínculo jurídico que, digamos, que unió a las provincias desde su dictado y hasta 1852, cuando se convoca al Congreso Constituyente en Santa Fe y se dicta la Constitución Nacional de 1853. Recordemos entonces que a través de la cláusula del artículo 12 se permitió que las demás provincias se fueran adhiriendo. Entonces, cuando se derrumba o se derroca a Juan María Paz en Córdoba, estas provincias que conformaban la Liga del Norte se adhieren al pacto. Y así se consolida el federalismo. ¿Sí? Bien. Este pacto preparó el dictado de la Constitución de 1853. Bien, en ese momento, o sea, ahora vamos a hablar básicamente del gobierno de Juan Manuel de Rosas. O sea, cómo pasamos de un periodo de desorden, de desorganización, de guerras civiles, de enfrentamientos entre las provincias, de desacuerdos, a un periodo, ¿sí?, bastante largo, de casi 30 años, de estabilidad, ¿sí? Bueno, esto se logró cuando Juan Manuel de Rosas llega a la gobernación de Buenos Aires en 1829, ¿sí? En 1830 a Rosas se le otorga el título de restaurador de las leyes. Esto no gustó mucho a algunos diputados porque entendía que atentaban contra el sistema republicano de gobierno que se basa principalmente en la división de poderes, ¿sí? Bueno, una de las características principales del gobierno de Rosas que lo caracterizó fue la propaganda política. O sea, a través de la propaganda política oficial, él fomentó la lealtad y la adhesión al régimen que él impuso, creó toda una mística federal y de esa manera él quería lograr la unión de las provincias, ¿sí? Que todos se sintieran que pertenecían al mismo régimen o que estaban del mismo lado. Crea un imaginario político centrado en su persona, ¿sí? Se hacían celebraciones en su honor, se integraban rituales digamos, se otorgaban rituales políticos en las ceremonias religiosas, ¿sí? E incluso se utilizaron distintivos para identificarse con el régimen como símbolo de fidelidad y de orden, y uno de esos símbolos y distintivos fue la divisa punzó, ¿no es cierto?, que era de uso obligatorio. Y el lema de esa divisa punzó era federación o muerte. Era una cinta roja que tenía el lema inscrito de federación o muerte. Y todos quienes llevaban y usaban ese distintivo se entendía que apoyaban a Rosas, pertenecían al régimen, querían la unión nacional. Rosas fue reelecto y cuando fue reelecto se le otorgaron facultades extraordinarias. ¿Qué significa eso? La facultad extraordinaria es una delegación que le hace poder legislativo al Ejecutivo de atribuciones legislativas, o sea, las propias atribuciones que tiene el Poder Legislativo decide delegársela en el Poder Ejecutivo, ¿sí? Y esto es a los fines de ¿qué? De que el gobernador pudiera actuar rápidamente, ¿sí? Para poder poner orden. Entonces, bueno,
se genera la oposición de ciertos diputados que no estaban de acuerdo con esto, porque entendían, vuelvo a decir, que se estaba atentando contra el régimen republicano de gobierno, y se le exige a Rosas que devuelva y restituya las facultades extraordinarias. Rosas la devuelve, pero renuncia. Entonces nos pone en el dilema, ¿sí?, de que o tengo un gobierno fuerte, ¿sí?, con facultades para poder imponer el orden, o me retiro de la escena política, prácticamente. Era esa la posición de Rosas. Bueno, Rosas se retira, renuncia, y tras su renuncia asume Juan Ramón Balcarce. Pero Ramón es enfrentado y es derrocado por el movimiento de los restauradores, que justamente, fíjense que era un movimiento dirigido por Encarnación Ezcurra, que era la esposa de Rosas. Entonces así logra sacar de la escena a Juan Ramón Balcarce, y entonces, al ser destituido, asume Juan José Viamonte, que estuvo por un periodo muy cortito de tiempo, y luego asume la gobernación de Buenos Aires Manuel Vicente Massa. Durante el gobierno de Massa, en 1835, se produce el asesinato de Facundo Quiroga, que era el caudillo riojano que había tenido tanta influencia en las provincias del norte, del noroeste y de Cuyo, y que tenía mucho poder militar, o sea, ejercía un poder militar muy importante. Esto causa una conmoción social y se generan tensiones en el país ante su muerte, lo que determina que Massa renuncie, y entonces nuevamente, en 1835, asume el poder Rosas, Juan Manuel de Rosas. Pero esta vez, la legislatura no solamente que le otorgó facultades extraordinarias, sino que lo invistió de la suma del poder público. ¿Qué significa eso? Que le dio facultades no solamente legislativas, sino también las judiciales. Es decir, reunió en el Poder Ejecutivo las facultades del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Por eso él tenía la suma del poder político, del poder público. Esto fue un acto en el cual se disolvió prácticamente el sistema republicano de gobierno y la división de poderes del Estado. O sea, Rosas ejercía la suma del poder público. Por lo tanto, tenía la capacidad y tenía la facultad de suspender la seguridad individual para mantener el orden. ¿Qué significa esto? Que podía arrestar, que podía detener, que podía evitar el tránsito y el transporte de personas de un lugar a otro tranquilamente. No solamente que ya tenía la suma del poder público, sino que ahora vamos a ver cómo asume él, ¿sí?, o cómo logra él que las provincias le deleguen a su vez el manejo y la dirección, la conducción de las relaciones exteriores. Ustedes recuerden que a través de los pactos interprovinciales que firmaban las provincias, ¿sí?, se estableció la paz entre las provincias, ¿sí? Pero como no existía un órgano nacional que manejara los asuntos nacionales, los asuntos, entonces, digamos, no había ninguna autoridad nacional que manejara las relaciones exteriores, los asuntos diplomáticos. En 1824, recuerden que el Congreso dicta la ley fundamental donde crea el cargo, o sea, crea un poder ejecutivo nacional que iba a ser ejercido provisoriamente por el gobernador de Buenos Aires. Entonces, durante ese periodo, el gobernador de Buenos Aires era quien tenía a su cargo la dirección de las relaciones exteriores. Cuando Bernardino Rivadavia es nombrado presidente, quien iba a tener el manejo de las relaciones diplomáticas con los países extranjeros. Pero cuando en 1827 renuncia ante el rechazo de la Constitución de 1826, Buenos Aires recupera, ¿sí?, la responsabilidad
sobre las relaciones exteriores. Y en el periodo comprendido entre 1831 y 1832, Rosas logra convencer a las provincias para que le deleguen, ¿sí?, el manejo de las relaciones exteriores. Entonces, podía ejercer atribuciones judiciales, podía ejercer atribuciones legislativas. Él era el poder ejecutivo y a su vez tenía el manejo de las relaciones exteriores, de las relaciones diplomáticas con los países extranjeros. Esto le confirió, o sea, él se instituyó como el jefe supremo del Estado. En él, digamos, se reunía la suma del poder público en su totalidad. Así se logra también la hegemonía porteña en la organización del país durante ese tiempo. Entonces él establece un régimen bastante, digamos, podríamos decir autoritario, ¿no? En ese contexto aparecen la generación del 37. Así le hemos denominado, o se la ha denominado. ¿Qué es una generación? Y bueno, la generación es un grupo de individuos que más o menos comparten la misma edad, la misma formación, ¿sí? Y que actúan dentro de un contexto histórico y de un territorio determinado. Más o menos tienen, dentro de los signos distintivos de una generación, podemos mencionar como que ellos tienen, digamos, hacen planteos y análisis originales, nuevos, independientes, homogéneos, tienen un mismo enfoque, una misma perspectiva de lo que significa el hombre, los hechos, la sociedad, la cultura. Hay una coherencia y una identidad en sus producciones intelectuales, ¿sí? Y un deseo de proponer un cambio social, político, cultural. Esta generación del 37 estaba influenciada por otro movimiento intelectual europeo que fue el romanticismo, ¿sí? Básicamente, dentro de sus postulados principales podemos mencionar que el devenir histórico de una nación, de un país, no solamente, digamos, está influenciado por la razón, como se acuerdan ustedes en la primera clase que hablamos del movimiento de Ilustración, que sostenían que el uso de la razón, ¿sí?, humana, era lo que lo llevaba al hombre a poder entender, conocer y llegar a la verdad de las cosas. Bueno, ellos decían, no es solamente la razón lo que me permite a mí conocer, entender, ¿sí?, el devenir de los sucesos, comprender la sociedad y demás, sino también el sentimiento. ¿Y a qué sentimiento se referían ellos? Ellos se referían al sentimiento del yo, de lo propio, de lo autóctono, de lo tradicional, digamos, de lo nacional, ¿sí? Ellos fomentaban un sentimiento nacionalista. Y es decir, revalorizaban el pasado. Ellos proponían volver al pasado para tomar esos valores del pasado, ¿sí? Entonces, volvían, la generación del 37 reconocían como pasado a 1810, no el periodo colonial, ¿sí? O sea, ellos rechazaban, ¿sí?, dentro de la historia de la nación todo el periodo de sometimiento a la corona española. Ellos, digamos, reconocen a 1810 como el momento en donde se inicia lo nacional, lo propio, lo autóctono. Y entonces proponían una vuelta a los principios de 1810 y a revalorizar esos momentos. En un principio ellos no apoyaban ni a los unitarios ni a los federales, sino que ellos proponían superar, o sea, este conflicto, y no de una manera violenta, o sea, no, basta de desorden, de sublevaciones, de guerras y de luchas civiles, necesitamos un orden para organizarnos. Entonces, volvamos a los principios de mayo, ¿sí?,
y tratemos de superar esta dicotomía entre federales y unitarios. Y proponían la instalación de una democracia. Bueno, por supuesto que esto no gustó mucho a Juan Manuel de Rosas, que estaba lejos de pensar o de instalar una democracia, ¿sí? ¿Cuáles fueron los principales exponentes de esta generación del 37? Bueno, Esteban Echeverría fue uno de ellos, se formó en París, regresa a Buenos Aires en 1830 y impulsa su carrera como escritor, convirtiéndose en ese momento en una figura destacada del romanticismo y del liberalismo también. Funda la Asociación de la Joven Argentina en 1838 junto con Juan Bautista Alberdi, ya lo vamos a ver, y publica el Dogma Socialista en 1846, que era un texto donde teníamos todo el ideario democrático de la generación del 37. Otro de los principales exponentes fue Marco Sastre, fue el fundador del Salón Literario en 1837, era un espacio de debate donde se juntaban a debatir, a intercambiar ideas, donde se difundían las ideas que proponía, por ejemplo, el liberalismo, el nacionalismo, el utopismo, ¿sí? Era el lugar de encuentro de estos intelectuales porteños, ¿sí? A donde se debatía. Y Juan Bautista Alberdi, que también estudió en Córdoba y en Buenos Aires, estaba influenciado por las ideas de la Ilustración, participaba del Salón Literario y es cofundador de la Asociación de la Joven Argentina, y escribió el Credo en 1834. Defiende la democracia como sistema de gobierno y la organización del Estado como una democracia, es decir, participación del pueblo en la toma de las decisiones, ¿no? O sea, totalmente opuesto al régimen de Rosas. Pero bueno, ellos no estaban de acuerdo con el sufragio universal. Ellos decían que solamente podían votar las personas que eran ilustradas, las personas que tenían formación, los decentes, no el pueblo en su totalidad. O sea, que era una democracia muy a su estilo. Escribió las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que fue puente de la Constitución de 1853. Por supuesto que Rosas no estaba para nada de acuerdo con estas ideas que se difundían a través de sus escritos, de sus libros, de la prensa, y los comienza a perseguir hasta que se tienen que exiliar. Pero ellos continúan con su labor ya en el exilio, ¿no? Se exilian a Chile y Montevideo principalmente. ¿Cuál es el credo de la Asociación de la Joven Argentina? Bueno, acá yo les apunté algunas principales ideas, como por ejemplo el progreso, la fraternidad, igualdad y libertad, como los pilares fundamentales de la organización política, ¿sí? Que ya los habíamos ahondado sobre estos principios del progreso, de la fraternidad, de la igualdad, cuando vimos las ideas de la Ilustración. Recuerden que ellos ya entendían que el hombre era libre, que todos los hombres eran libres e iguales, que ningún hombre tenía derecho a gobernar a otro, ¿sí? Y que los hombres, para protegerse entre sí, se organizaban en sociedades y le delegaban el poder a una autoridad, ¿sí? A cambio de que garantizara sus derechos individuales, la propiedad, la libertad y la igualdad. Ellos veían el progreso como, o entendían que a través del progreso la sociedad podía alcanzar la plenitud, ¿sí? Todas esas ideas que habíamos visto de la Ilustración, ellos también las toman. Rechazaban el pasado colonial, entonces, por lo tanto, toda la organización de ese antiguo régimen, ¿sí? La rechazaban y proponían una nueva organización en base a un sistema democrático.
Proclamaban una revolución moral, como bien les dije antes, no una revolución violenta, no apoyaban el sufragio universal, solamente podían votar las personas formadas, educadas, que habían recibido formación. Acusaban a los unitarios porque carecían de criterio social, ¿sí? Porque los unitarios se entendía que no podían ver las realidades de las demás provincias del interior, ¿sí? Y a los federales por ser despóticos. Y vuelvo a decir, defendían su postura como demócratas, por tradición y principios. Bien. Terminaron todos exiliados, sin embargo, ¿sí? Seguían influyendo a través de sus escritos y de sus producciones intelectuales en nuestro país, desde el exilio. Rosas entonces, habíamos dicho, reasume el gobierno, o sea, había sido designado en 1829, en 1830 se le otorga el título de restaurador de las leyes. Durante un pequeño periodo él renuncia y no está en el gobierno hasta que lo reasume en 1835, como decimos. Pero durante todo su periodo, si bien él era un caudillo, él se decía federal, él enarbolaba, digamos, la bandera del federalismo, aplazaba y aplazó durante muchísimos años y durante todo su gobierno la organización constitucional del Estado a la que se había comprometido cuando firmó el Pacto Federal en 1831. Bueno, entonces, ante esta situación, el gobernador, Justo José de Urquiza, el gobernador de Entre Ríos en ese momento, comienza una campaña para derrocar a Rosas. Dice, bueno, invita a las provincias, les envía un mensaje a todas para que, informándoles que era necesario, ¿sí?, derrocar a Rosas para organizar el Estado, de una vez, por todas, ¿sí?, y dejar de dilatar esta situación. Envía ese mensaje a las demás provincias y a su vez él, a través de un decreto, reasume la dirección de las relaciones exteriores. Por lo tanto, ahora Justo José de Urquiza ahora puede directamente relacionarse con los países extranjeros sin la necesidad de pasar por Buenos Aires. Es así entonces que comienza una campaña militar en contra de Rosas, ¿sí? Forma una alianza con la Brasil y Montevideo, y en la batalla de Caseros, que tuvo lugar el 3 de febrero de 1852, ¿sí?, derrota a Rosas. Inmediatamente, ante la derrota, Rosas presenta la renuncia a la legislatura y se retira del país. Urquiza pone, o sea, en el poder de Buenos Aires a Vicente López. Tras la derrota de Rosas, las demás provincias comienzan a adherir a Urquiza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la provincia de Cuyo, que eran Mendoza, San Juan, San Luis, ¿sí?, Córdoba y las provincias del noroeste, le encargan y le delegan a Urquiza el manejo de las relaciones exteriores, ¿sí? Las provincias del litoral suscriben el protocolo de Palermo el 6 de abril de 1852, haciendo lo mismo, delegándole el manejo de los asuntos exteriores a la Confederación, y se convoca una reunión, ¿sí?, a una reunión preparatoria para la celebración y convocatoria de un Congreso Constituyente en San Nicolás de los Arroyos. Ese acuerdo de San Nicolás de los Arroyos va a ser suscrito y celebrado el 31 de mayo de 1852. Allí las provincias ratifican el pacto de 1831 en todas sus cláusulas, es decir, que prestan consentimiento a que ese pacto todavía está vigente, ¿sí?
y se convoca a un Congreso Constituyente en Santa Fe para organizar definitivamente la nación. A su vez que se declara la abolición de los derechos de tránsito sobre las mercaderías que circulaban de una provincia a la otra, lo que ya se había pactado, ya se había estipulado en el Pacto Federal, pero nuevamente lo ratifican y lo repliegan o reproducen en este Acuerdo de San Nicolás, y se crea el cargo de director provisorio de la Confederación Argentina. ¿Cuáles eran las funciones que se le atribuyen en este Acuerdo de San Nicolás al director provisorio de la Confederación Argentina? Tenía la conducción de los asuntos exteriores, tenía a cargo el sostenimiento y mantenimiento de la paz interior, asume el mando, fíjense, de las fuerzas militares de todas las provincias, es decir, como que aunan, ¿sí?, la fuerza militar, y reglamenta la navegación de los ríos interiores. A su vez, su principal misión era organizar este Congreso General Constituyente. Había que sostener este Congreso General Constituyente, es decir, mantenerlo. ¿Sí? Había que pagarle las dietas a los diputados y demás. Entonces, dice, bueno, ¿cómo lo vamos a sostener? Dice Urquiza. Y bueno, lo vamos a sostener con el producto de las rentas de la aduana, es decir, con las rentas de la aduana. Cada provincia va a participar proporcionalmente con las rentas de la aduana para mantener y sostener este Congreso General Constituyente a los fines de que se logre el dictado de una constitución. Por supuesto que Buenos Aires rechaza el acuerdo de San Nicolás y no está de acuerdo con esto, no quiere participar de este acuerdo. Por lo tanto, ante la reacción de Buenos Aires, Urquiza invade Buenos Aires, condena al exilio a todos los diputados opositores y clausura la legislatura de Buenos Aires, ¿sí? Es decir, ya toma una medida extrema. Necesitamos una constitución, necesitamos organizar el Estado, o sea, ya no obstaculicen más la organización de la nación, ¿sí? Entonces toma estas medidas extremas. Pero cuando Urquiza regresa a Entre Ríos, deja Buenos Aires, el 11 de septiembre de 1852 estalla una revolución en Buenos Aires y Buenos Aires restablece su gobierno local, le retira a Urquiza el manejo de las relaciones exteriores, de las relaciones diplomáticas, y se separa de la Confederación el 22 de septiembre de 1852. Bien. Sin embargo, gracias a Dios, ese Congreso General Constituyente puede comenzar a sesionar en Santa Fe, ¿sí? Buenos Aires no participó, por supuesto, y el 1 de mayo de 1853 finalmente se sanciona nuestra Constitución Nacional de 1853, que luego el director provisorio la promulga el 25 de mayo de 1853. Adopta como forma de gobierno, gracias a Dios, la forma representativa, republicana y federal de gobierno, ¿sí? Y si tenemos que hablar sobre las fuentes en que se inspiraron los constituyentes para el dictado de esta constitución, podemos decir que fue la Constitución de 1826, las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, escrita por Juan Bautista Alberdi, integrante y exponente de la generación del 37, ¿sí? Por eso es tan importante la influencia de esta generación del 37 en nuestra organización nacional. La Constitución de los Estados Unidos, que fue reconocida como fuente por Sarmiento, las influencias inglesas y europeas. Pero, un año después, el 11 de abril de 1854, la legislatura porteña, a su vez, sanciona la primera constitución provincial. Es decir, que en ese momento teníamos dos constituciones, una provincial, la de Buenos Aires, y otra nacional. Se establece Buenos Aires como un estado soberano
con libre ejercicio de su soberanía interior y exterior. ¿Sí? Bien. Y delimita el territorio de la provincia de Buenos Aires, que abarcaba incluso hasta toda la Patagonia. Bueno. Dentro de Buenos Aires teníamos dos posturas, ¿no? Teníamos, o dos grupos, unos autonomistas que querían la separación definitiva de Buenos Aires de la Confederación y otros nacionalistas que decían, bueno, no, tenemos que organizar el Estado Nacional, integrar el Estado Nacional, pero bajo la hegemonía de Buenos Aires. Por otra parte, la Confederación Argentina estaba pasando por una muy mala situación económica, ¿sí? Recuerden ustedes que las economías regionales estaban muy afectadas, ¿sí? Por lo que hablamos al principio de la clase. Teníamos un sistema de libre cambio, estaban abiertas las importaciones, las exportaciones, teníamos derechos de tránsito entre una provincia y otra, teníamos que pagar derechos de importación y exportación a Buenos Aires porque era el único puerto habilitado. Todo eso, digamos, provocó un enriquecimiento de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? A través de las rentas de la aduana, y todos esos ingresos, todos esos fondos que le proporcionaba los derechos de importación y exportación solamente quedaban en Buenos Aires y no eran repartidas al resto de las provincias, y el resto de las provincias no podían competir con los productos que venían del exterior. Entonces había un deterioro muy importante y una pobreza muy importante en las provincias del interior. Por lo tanto, la Confederación se vio con este conflicto de no poder sostener a los órganos del Estado Nacional. Entonces era imprescindible que Buenos Aires se incorporara a la Confederación. O sea, teníamos que incorporar a Buenos Aires. Durante este periodo, que va desde 1852 a 1859, ninguna de las dos facciones, ni la Confederación ni Buenos Aires, digamos, se alzó en una guerra civil. No, pero sí había mucha guerra, o sea, se instaló una época económica, ¿sí? Y diplomática entre ambas partes. Entonces Urquiza se decide y dice, bueno, no, hay que incorporar a Buenos Aires porque no vamos a poder sostenernos sin Buenos Aires. Es así entonces que Urquiza se alza en armas contra Buenos Aires, ¿sí? Y derroca a Mitre en la batalla de Cepeda el 23 de octubre de 1859. Como consecuencia de ese triunfo, de esa victoria frente a Bartolomé Mitre, se firma el Pacto de San José de Flores en 1859. ¿Cuáles eran las cláusulas principales de este pacto? Primero, Buenos Aires se reincorpora a través de este pacto a la Confederación Argentina. Se establece que Buenos Aires iba a poder revisar la Constitución de 1853, ya que no había participado de su sanción. Se le garantiza a Buenos Aires el presupuesto de 1859 durante 5 años. ¿Qué significa esto? Que claro, la aduana, las rentas de la aduana, el manejo del puerto y las relaciones exteriores ahora iban a ser asumidas por un gobierno nacional, es decir, por la Confederación Argentina. Entonces, Buenos Aires ya no iba a tener digamos, esa renta, por lo tanto, como no iba a tener esa renta, bueno, le compensan y dicen, está bien, te mantenemos tu presupuesto durante 5 años más. Se establece también que el territorio de Buenos Aires no podía ser dividido sin el consentimiento de la provincia y que se abstendría Buenos Aires de mantener relaciones diplomáticas con el exterior porque ya las delega en un gobierno nacional y se nacionaliza la aduana. También se estipuló el olvido perpetuo de las causas que habían provocado esta desunión entre la Confederación y Buenos Aires. Se retira el ejército de la Confederación del territorio de Buenos Aires y la República del Paraguay se constituye como un fiador o un garante del cumplimiento del acuerdo.
El 6 de junio de 1860 se firma un pacto, un acuerdo complementario, como un anexo, como una adenda al pacto de San José de Flores, a través del cual se convocan a una convención constituyente provincial para revisar la Constitución de 1853 y a su vez establecer la elección de los convencionales nacionales, ¿sí? Bueno, así que Buenos Aires incorpora a sus diputados y senadores al Congreso Nacional y el gobierno porteño, bueno, y se convoca a esta convención provincial para revisar la Constitución y modificarla en su caso. Esta convención provincial constituyente propone, digamos, ciertas modificaciones. Una de ellas es que se suprima, o sea, la supresión de Buenos Aires como capital del territorio, ¿sí? Y la residencia de las autoridades nacionales nacionales sería fijada por una ley que va a dictar el Congreso con la cesión del territorio correspondiente por parte de la legislatura local, ¿sí? Se busca también modificar el régimen de las intervenciones federales para protegerse justamente de la intervención e injerencia del gobierno central. Esto ahora lo vamos a ver más adelante con más profundidad. También se pretendía la supresión del requisito de que las constituciones provinciales fueran revisadas por el Congreso Nacional antes de su promulgación, porque esto atentaba, por supuesto, contra la autonomía provincial, la supresión del juicio político de los gobernadores, pero por parte del Congreso Nacional y no de sus propias legislaturas, la libertad de imprenta, se agregó, el Congreso no podía dictar leyes que restringieran la libertad de imprenta ni estableciera jurisdicción federal sobre ella. También se suprime la facultad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para conocer sobre los conflictos que se susciten entre los poderes políticos de una única provincia, de una misma provincia. Se prohíbe a los jueces federales que también formen parte de las magistraturas provinciales, ¿sí? Se prohíbe la supresión de aduanas exteriores en las provincias y de conceder preferencias de un puerto sobre otro. Y se exige una residencia mínima por parte de los diputados y senadores provinciales y nacionales. Aplicación de los códigos nacionales, es decir, se declara que la aplicación del Código Civil, del Código de Comercio, el penal, de los códigos, ¿sí?, de leyes, correspondía a la órbita local. Y es decir, que cada provincia iba a tener, por supuesto, su propia organización judicial, su propio poder judicial. Y se añadió que las provincias conservaban todo el poder no delegado al gobierno federal y el que se hubiesen reservado al momento de su reincorporación. Eso se añade al artículo 101 de la Constitución de 1853. Y es así entonces que se modifica en 1860 por primera vez la Constitución de 1853. La Constitución de 1853, en su artículo 30, había establecido el procedimiento para su propia reforma, pero ese procedimiento, esos pasos que se establecieron no fueron seguidos por la Convención Nacional de 1860, sino que el procedimiento a seguir fue el establecido o el estipulado en el Pacto de San José de Flores y en este convenio complementario del 6 de junio de 1860. La única norma de la Constitución que se aplicó en cuanto al procedimiento de reforma, me refiero, es a la fijación del número de los convencionales por provincia. ¿Qué se modificó en cuanto al procedimiento de reforma, en cuanto a los pasos que hay que seguir para reformar la Constitución? Se eliminó que
por el Senado el único que pudiera iniciar reformas en la Constitución, y se prohibió la reforma de la Constitución hasta 10 años después de su juramento. Es decir, se prohibieron que hubiese reformas inmediatas. Bien. Y por último, y para terminar ya, vamos a abocarnos a una reforma muy importante que se hizo de la Constitución de 1853 en esta Constitución de 1860, y que fue en relación al artículo 6, que regula un instituto que se denomina la intervención federal. ¿Qué es la intervención federal? Es una herramienta, un mecanismo excepcional, ¿sí? Excepcional, que se le otorga al gobierno federal para restaurar el orden, ¿sí?, en una provincia. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Estado federal puede intervenir en una provincia a los fines de restablecer el orden, ¿sí?, que pudiera estar afectando a esa provincia, para restaurar el orden público. ¿Y en qué casos? Decía el artículo 6 que podía el gobierno federal intervenir en una provincia. En los casos de sedición, es decir, ante el levantamiento de una fuerza armada o de una reunión de personas que se arrogaran los derechos del pueblo, y en caso de amenaza o ataque exterior. En esos dos casos, entonces, el gobierno federal podía intervenir, ya sea a pedido de la legislatura o de los gobiernos o de los gobernadores provinciales, o sin su petición, sin su requerimiento, siempre que se viera afectado el orden público. Y en los casos en que se produjeran conflictos internos entre los propios poderes públicos de una provincia, en esos casos el artículo 97 establecía que era jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia entender y conocer sobre esos conflictos sin la intervención de los poderes legislativos y ejecutivos. Así había sido sancionado este artículo en la Constitución de 1853. Entonces, con requerimiento o a pedido de la legislatura o de los gobernadores provinciales, o sin su pedido, y al solo efecto de restaurar el orden, el gobierno federal podía intervenir una provincia en caso de sedición o en caso de una amenaza o ataque exterior. Ahora, si existía un conflicto entre los poderes políticos o públicos de una misma provincia, eso ya era facultad de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Ya no podía intervenir el Poder Ejecutivo Nacional. Pero este artículo fue modificado con la reforma de 1860, ¿sí? Y fíjense cómo queda redactado. Este artículo queda redactado de la siguiente forma, que digamos, el gobierno federal podrá intervenir una provincia sin el requerimiento de la provincia y al solo para garantizar la forma republicana de gobierno o para repeler invasiones exteriores. Fíjense, en dos casos. No hace falta que la provincia, que la legislatura o el gobernador de la provincia me lo solicite, ¿sí?, como gobierno federal, sino que yo puedo intervenir sin su requerimiento cuando tengo que garantizar la forma republicana de gobierno, ¿sí? Recuerden la división de poderes del Estado, o repeler una invasión exterior. Pero sí necesito el requerimiento de la provincia para intervenir en dos casos, en el caso de sedición o invasión de una provincia a otras. ¿Por qué? Porque con la reforma de 1860, fíjense, como ya lo vimos, se suprime la facultad o la atribución de la Corte de poder intervenir en los conflictos que se susciten entre los poderes públicos de una misma provincia. O sea, ya la Corte no podía, se había suprimido esa facultad o esa atribución de la Corte en la reforma de 1860, por lo tanto, entonces ahora, si se suscitaba cualquier conflicto entre los poderes
mismo de una misma provincia, eso ya podía lograr su restablecimiento o la solución de este conflicto a través del Instituto de la Intervención Federal. Bueno, en realidad, con esta reforma lo que se buscaba era reforzar la autonomía de las provincias y evitar que el gobierno federal las interviniera. Pero hubo un problema. ¿Por qué? Porque se introduce en el artículo la fórmula, entre comillas, que dice para garantizar la forma republicana de gobierno. ¿Sí? Es decir, yo puedo, como gobierno federal, sin el requerimiento de la provincia, intervenirla para garantizar la forma republicana de gobierno. Bueno, pero entonces, ¿cuándo? O sea, ¿cómo tenemos que entender esta fórmula? Podría darse lugar a varias interpretaciones, ¿sí?, que permitieran al gobierno federal intervenir las provincias. Era bastante vaga la fórmula que se utiliza, entonces esto abría la puerta para que el gobierno federal pudiera interferir en los gobiernos provinciales, ¿sí? Con el pretexto de garantizar la forma republicana de gobierno. De hecho, fue así. O sea, se utiliza durante la historia argentina, se ha hecho uso y abuso de esta institución, porque de esa manera los gobiernos centrales o nacionales lograban derrocar a gobiernos que se le oponían, a gobiernos provinciales que se le oponían, ¿sí? Y de esa manera mantener el control y el poder del gobierno nacional. Bueno, uno de los primeros ejemplos de intervenciones fue la intervención en Entre Ríos en 1870, ¿sí? Fue la primera vez que un interventor presidió la reorganización de los poderes públicos provinciales tras la rebelión de Ricardo López Horda. Bien. Bueno. Otra de las instituciones que también hay que tener en cuenta es el estado de sitio. ¿Sí? ¿Qué es el estado de sitio? Bueno, es una situación excepcional, ¿sí?, reconocida por la Constitución Nacional, la de 1853, que vamos a criticar en su artículo cómo fue redactado también. A través del estado de sitio, lo que sucede es que se suspenden las garantías constitucionales, ¿sí?, tales como la libertad de desplazamiento, el transporte, el derecho a la reunión, entre otros, ¿sí? ¿En qué casos el gobierno puede decretar o declarar el estado de sitio? En los casos en que se encuentre comprometido el orden público, la paz interior y la seguridad nacional. Este instituto del estado de sitio se remonta, ¿no es cierto?, a 1811, cuando cuando se promulga el decreto de seguridad individual en noviembre de 1811, que después se repite en el Estatuto de 1815, en el Reglamento de 1817 y en la Constitución de 1819 y 26. ¿Cuáles son las causales por las cuales, en qué casos se puede decretar o declarar el estado de sitio? En los casos de un ataque exterior, es decir, una invasión que pone en peligro el ejercicio de la Constitución y de las autoridades, ¿sí? Y en casos de conmoción interior, dice el artículo. Es decir, conmoción interior interpretada como cualquier perturbación, cualquier inquietud violenta que amenace la paz y el orden público constitucional. ¿Sí? A este artículo de la Constitución se lo critica por haber utilizado la palabra conmoción, porque también es un término que puede quedar librado de la interpretación de los poderes políticos y que habilitaría, ¿sí?, en ciertos casos, digamos, declarar el estado de sitio. Según la Constitución,
quien está facultado para declarar el estado de sitio es el Congreso de la Nación, pero si el Congreso de la Nación se encuentra en receso, lo puede hacer el Poder Ejecutivo, pero después tendrá que ratificar esa declaración el Congreso cuando ya termine su receso, ¿sí? Eso es lo que se le critica entonces a la Constitución, el haber utilizado ese término de conmoción que hace alusión a cualquier perturbación o inquietud violenta que habilitaría a declarar o decretar el estado de sitio. Bueno, entonces hasta aquí hemos concluido con esta parte, este periodo de la historia argentina. Por último, nos queda hablar sobre la universidad. ¿Qué pasó en este periodo de guerras, de luchas civiles, de desorden, de desorganización nacional con nuestra querida Universidad de Córdoba? Bueno, al haberse disuelto las autoridades nacionales, Córdoba ¿sí? Queda en manos del general Juan Bautista Bustos y se constituye como un estado independiente y soberano como el resto de las provincias que ya lo viven. Por lo tanto, la universidad y el Colegio Montserrat pasan a depender de la provincia y en este caso el clero secular, que era quien la administraba, la dirigía a la universidad y al Colegio Montserrat, comienza a tener bastante participación en el Estado provincial, porque ayuda a redactar leyes, decretos, asesora a las autoridades, y el gobernador seguía ejerciendo el patronato. Las figuras a destacar en esta época es el presbítero doctor José María Bedoya, que era la mano derecha del gobernador, Miguel Calixto del Corro, que representó a Córdoba en el Congreso de Tucumán, el doctor Gregorio Baigorri, que fue quien reforma el plan de estudio de la facultad y se mantuvo hasta 1854, y en 1834 se crea la Cátedra de Derecho Público, la que luego es suprimida en 1841. Esos son algunos de los acontecimientos y, digamos, cómo fue la vida de la universidad durante este periodo, bastante complicada también, como todos. Bueno, con esto voy a dar fin a este segundo módulo en el que hemos analizado los acontecimientos sucedidos durante el periodo que comprende los años 1820 hasta 1860 prácticamente, y los espero la clase que viene. Vamos a ver el tercer módulo, donde vamos a analizar las distintas presidencias las distintas presidencias y los acontecimientos más importantes y las reformas y hechos que se suscitaron en cada una de ellas más trascendentales. Así que, bueno, les dejo un saludo a todos y nos vemos la clase que viene.